No sé si ahora se vea o no se vea. Estoy aquí luchando. ¿Estoy ya en directo o no estoy en directo ya? ¡Ah! ¡Sonia! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto de intentar hacerlo multicámara me está dando dolores de cabeza increíbles. Ay, señor. Bueno, por aquí se me ve, se me oye. Vamos a ver. No sé si... Esta creo que se queda congelada. A ver, que voy a mirar en YouTube si se congela o no se congela. O si me cambia de cámara o no me cambia de cámara. Se congela, yo creo. Sí. Está congelada esta parte. A ver, la frontal. Esta va bien. Perfecto. Y bueno, mayormente voy a trabajar con la superior. Bueno. A ver, espérate que voy a poner aquí. Si no, no puedo leer ni puedo hacer nada. Vale. Voy a hacer un álbum con una estructura que no he hecho nunca, que la tengo en la cabeza. No sé si alguien la haya hecho alguna vez. Si no la haya hecho... ¡Ay! Se me ve, que me ha salido algo raro en la pantalla. Espero que no se me corte esta cámara. ¿Se escucha muy bajo? Sí, ya. Tocar algo de la configuración para que no salga el salvapantallas o como se llame ese de Panasonic. ¡Ay! Bueno, a ver si soy capaz de explicarlo y que no salte otra vez el bicho ese raro de Panasonic. A ver, quiero hacer un álbum de una estructura que no he hecho nunca. Esto algo parecido. Lento. Hola Maite, hola Jenny. Se escucha... Es que mira, fíjate, he estado haciendo pruebas para hacer el directo en oculto y se me escuchaba, se me veía perfectamente. Y ahora que lo... Pero llevo 3 días haciendo pruebas, ¿vale? Ahora que ya lo tenía todo controlado en oculto, todo muy bien, se cambia de cámara, se escucha perfectamente, empiezo el directo, o se me congela, o no se me oye bien. Entonces, para el próximo día pues intentaré poner, si se escucha muy mal, muy flojo, me lo decís que voy a buscar un micro, porque micros tengo. Lo que pasa es que como se escuchaba bien, pues dije, pues ¿para qué voy a poner un micro? Para tener otro cable aquí por medio que no os podéis imaginar todo lo que tengo. A ver, espérate, que estoy aquí hablando, a ver si puedo cambiar para que me veáis a mí. Para variar, estoy congeladísima, congeladísima. Ahora, vale. Perfecto. Creo que ahora... Primero voy a salir un poquito congelada. Luego ya salgo moviéndome. Que no sé por qué. Se me congela y se me ponen las cosas así. Uy, es que va súper... Con muchísimo retraso. Retraso. Bueno, veis que voy a hacer una otra vez. Noche. Voy a hacer un álbum con la colección de los duendes. No tengo la portada porque últimamente me he acostumbrado a
y aguanta un recortable. Los recortables primero. Y eso, estaba también. Llévate como 3 capas para crear una profundidad. Ah, te va. Vale, pues eso me consuela. Pensaba que era algún problema mío, que a lo mejor aquí porque tiene que poner un amplificador de wifi porque no me llegaba la wifi al scrap room. Y. No me digas. Un micro. Es que mira que hacer una prueba ahora con un micro sería la leche. Es como si se tapara el micro o algo. Pues es que el micro es el de la cámara. O el del portátil. A lo mejor estaba tirando del portátil. Esperar, voy a por un. Os dejo viendo un poco de. Voy a por un micro. Vamos a ver dónde tiene esto. Ya estoy por aquí. A ver dónde tiene la entrada esta. A ver. Ay, vale. Ahora me estoy sentando, gracias a Dios. ¿Sabéis qué pasa? Que temo. Bueno, primero a ver si se escucha o no se escucha. ¿Se escucha? ¿Se me escucha ahora con el micro o no se me escucha? Ay, decirme algo. ¿Se oye? Vaya, como no se oiga. Y estoy aquí preguntando que si se oye o no. ¿Se oye o no se oye? Ahora mejor de momento. Pero ¿se nota la diferencia con el micro? Es que me da un miedo tener el micro este aquí, porque me voy a girar a coger una tela o algo. Que si lo puedo subir, pues ya os digo que no he hecho la prueba con el micro, pero ahora mismo lo hacemos. Vamos a ver. Le digo que yo aquí quiero. A ver. Botellín, hola, cariño. A ver, a ver. Captura de. ¿Será salida? No, de entrada de audio. Vamos a ver. A ver. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora? A ver, ¿cómo se escucha ahora? Arre, ahora no se ve aquí. ¡Ay, señor! ¿Se me oye ahora o no se me oye? Esperar, que voy a cambiar la cámara a la frontal. No, a la de la webcam. A esta. Vamos a ver. Ay. Configuración del vídeo. Control de cámara, tal. ¿Dónde está lo del audio? Ahora sí se escucha. Ay, decirme por favor que se escucha bien. A veces se escucha con el micro de la cámara y luego con el micro conectado.
Ay, yo lo que quiero es que se escuche bien. Sea con uno o con otro, pero que se escuche bien. Para empezar antes de Navidad el directo. Si es posible. A veces ambos a la vez. Ay. Bueno, voy a seguir hablando, explicando lo que quiero hacer, enseñando un poco del proyecto y ya me vais diciendo cómo van los cambios de sonido y esas cosas, ¿vale? Y ya veo qué es lo que tengo que ir haciendo, pero claro, si estoy aquí en silencio esperando a ver qué me decís, pues tampoco sabéis si se escucha bien o no se escucha bien. A ver, que mi intención es cortar, que la portada lleve como varias capas para crear profundidad y dentro va a ir esta cosa tan mona. Es un caballito de mar, shaker, pero yo no lo voy a hacer shaker, ¿vale? A ver. Es que como va con retraso, no sé si lo estáis viendo, ni cómo lo estáis viendo, ni nada. A ver, lo voy a poner con la superior. Es este de aquí, ¿vale? Mi intención, como cada capa es diferente, es pintar cada capa de un color, jugando con los colores de la colección. Y aquí iría un hueco e iría aquí metido, en el interior, ¿vale? Iría así pintadito. Y pues la encuadernación es una cosa que rara que tengo en la cabeza, que no sé si salga o no salga. A lo mejor es un file total, pero bueno, los files si tienen que salir en directo, pues que salgan en directo también. Y también os decía que iba a utilizar esta cizalla en esta ocasión porque y quería dejarlo claro que para quien tengáis esta herramienta, para quien tengáis intención... ¡Ah! Se me ha ido otra vez esto. ¿Pero por qué? Ay, señor, yo creo que es porque la tengo conectada. ¿Ves? La he quitado de la corriente y ya funciona. Que... bueno, esto lo podéis conseguir el caballito en mascrap.com, ¿vale? O luego cuando termine el directo os dejaré los enlaces. Pero lo tenéis en la sección de corte láser. Yo lo voy a utilizar en DM y este es el que mide 20. Y ahora mismo en la tienda lo tenéis en esta medida, pero en... O sea, yo lo voy a utilizar en cartón ligero de 20. En la tienda ahora mismo lo tenéis en DM de 20 o en cartón ligero de 10. Pero si lo queréis, Rocío puede ponerlo en la tienda de 20 en cartón ligero. Verás cuando quede pintado que es chachipiruli. Y con lo que es el plastiquito del shaker, pues luego lo utilizaré, ya veré, algo se me ocurrirá. Y a lo que iba de la cizalla, para quien la tengáis, yo esta ya la doy por súper muerta, ¿vale? La tengo desde febrero del 2017 y creo que ya está más que amortizada. Ya ha hecho todas sus funciones. Y quiero que lo veáis bien. A ver que lo acerco por aquí. No sé si veis el cabeceo que ya tiene la cuchilla. ¿Qué pasa? Que ya tiene tanta holgura que al cabecear, como no esté pendiente de asegurarme que va pegado así, y lo corte, pues como estamos acostumbrados que no vamos mirándolo todo, me hace ondas al cortar, no me corta recto, ¿vale? A lo mejor me corta recto por aquí y cuando llega por aquí no me di cuenta, se me desplaza y ya me está cortando más lejos. Entonces esta ya la doy por muerta y pues me tendré que comprar otro, a ver. Porque la verdad es que la he utilizado muchísimo. Y bueno, dicho eso, vamos a empezar con el tutorial. ¿Se me está escuchando ahora bien o no se me está escuchando ahora bien? No me digáis que no, que me matáis lentamente. Ay, claro, es que yo hablo y yo pienso que me vais a responder ya, pero claro, es que hasta que salga lo que yo estoy preguntando... Bueno, lo primero que he hecho ha sido cortar un trozo de cartulina de 21 por 26.
Y yo no tengo las galgas, ¿vale? Se las pediré a Rocío, pero yo ahora mismo no las tengo. Así que lo que estoy haciendo es marcando, pero midiendo. Ay, gracias, Sonia. Jenny está precioso. Es súper, pero súper bonito. Y ya imaginaros cada capa de un color, puesto que no son todas las capas líneas rectas, pues aquí, por ejemplo, la pintas de un color, lo que asome por aquí en estos huecos se va a ver el fondo de un color, aquí tendremos otro diferente, luego aquí pondremos esto, ya tenemos otros huecos en los que se va a ver otro color, y por último esta. Y pues eso, que eso lo vamos a poner aquí, 21 por 26, y he marcado a 3 centímetros a cada lado para hacerle el marco. Esto mismo lo voy a hacer más veces porque... Uy, un bicho, fuera. Bueno, pues ahí se quedas. Lo voy a hacer más veces porque va a llevar 3 igual. Se oye súper bajo, pero ¿por qué unos me escuchan bajo y otros me escucháis bien? No lo entiendo. No entiendo por qué unos me escuchan de una manera y otros de otra. Purificación se me sigue escuchando bajo porque no me he movido, el micrófono lo tengo súper pegado. Tengo otro micro, pero es que ese es más complejo de configurar y entonces me veo aquí hasta la 1 configurando esto y sin empezar el tutorial. Marta también me escucha abajo. Jo, esperar, que voy a ver qué le puedo hacer aquí al bicho este. Porque, a ver, a lo mejor tengo que modificar. Captura. A ver ahora, acabo de hacer una modificación. Ay, y ahora se me va esto, de verdad. De verdad, de verdad. Así no termino yo el directo en la vida. Desde luego me va a servir para saber qué tengo que hacer en... Y ahora aquí me sale también una pantalla, no sé a cuenta de qué. A ver. Rosy. Hola, Rosy. ¿Me escucháis? ¿Me escuchas muy bien? Y Manuela también me escucha bien. Y Purificación me oye fatal. Pues de verdad que es que ahora sí que ya no lo sé. Porque a oscuras, no, ya estoy. A oscuras ha sido un ratito pequeño. Ahora ya estoy por aquí, mirar mi regla. Marta dice que igual, que le subió al 100 y que me sigue escuchando. ¿Me sigues escuchando flojito? Pues hice la modificación. Ahí. A ver, esperar, a ver que me escuche yo. A ver que me escuche yo. A ver qué oigo. Marta dice que igual, que le subió al 100 y que me sigue escuchando. ¿Me sigues escuchando flojito? Pues hice la modificación. Ahí. A ver, esperar. Ay, pues lo estoy viendo en el móvil y lo escucho bien. A ver que me escuche yo. Yo en el móvil lo escucho bien. De todas maneras tendré que modificar. Tendré que probar más. Tú sigue que se oye y se ve bien. Bien ya. Vale, perfecto. Bueno, seguimos. Que he hecho el marquito. He marcado a 3 a 3 y a 3. Si tenéis las galgas, pues perfecto, porque os van a servir de guía. Aunque yo creo que, por ejemplo, la regla es un poquito menos de 3. No me valdría. Y lo que quiero ver es que me coja bien mi... A ver, que me coja bien
También es que yo alguna vez me olvido y hablo muy bajito. Vale. A ver. Yo me voy a guiar de la regla, ¿vale? Porque si le doy 3, me va a entrar luego muy justo y luego encima lo tengo que forrar. Me va a entrar muy justito mi caballito. Así que lo que voy a hacer es... Por aquí... Ah, vale, sí está perfecto. Aquí es que me he pasado yo creo entonces de 3. Eso es. Vale, me voy a guiar. Como no tengo galga, pues con esto me apaño. Y aquí pues igual. Las mediciones han sido regulares. Vale, y esto así. Vale, y ahora lo que voy a hacer es... Ahora es cuando echo de menos la cizalla, ¿vale? Porque con esa, todo este tema de cartón lo cortaba, aunque no llegaba hasta el final, pero todo lo grande, ¿vale? Me lo hacía la cizalla. Perdonad si estáis escribiendo, a ver. Jenny, solo es cuestión de subirle al ordenador y los que tengan cascos, pues ocuparlos. Se te entiende bien, cariño. Puede ser que haya algo mal configurado, ¿vale? Es mi primer directo así y puede ser que haya algo que se me esté escapando, ¿vale? Porque además lo he configurado multicámara con varias cámaras y puede que haya algo que aún no conozca bien de la configuración de OBS. Entonces es posible que se me escuche bajito o se le pueda dar un poquito más de volumen. Pero sinceramente ahora mismo no sé cómo se haría y se me puede ir el directo entero al garete. Entonces, si se escucha, pues eso, a ver, si no se me escuchara o como al principio me habéis dicho que se escuchaba entrecortado, pues entonces diría, oye, vamos a ver qué pasa aquí y si no, pues lo dejo para mañana el directo. ¿Cómo echo de menos mi cizalla? Pues mira que este fin de semana la bajaron de precio, además lo puse en Facebook, lo publiqué por si a alguien le interesaba, porque le habían bajado a 42 euros. Y dije, ¡hala! Esto es para que lo aproveche. Y mira, lo podía haber aprovechado yo. Tonta de mí. Luego enseguida lo subieron. Hola Paola, Melissa. ¡Ay, la cámara de las narices! De verdad. Esto sí que me vais a disculpar un momento, a ver si soy capaz de ver cómo se le quita. A ver, loop, escenas. ¿Dónde estará el menú? ¿Dónde estará el menú? A ver. Bueno, creo que estoy dando a todos los botones posibles y por haber. Menú. Vamos a ver, configurar. A ver si le puedo dar para que no se me apague. Enlazar, configurar, a ver, pantalla. On. ¿Habrá algo para configurar? Sonido. Ah, mira, será el sonido este. Vamos a quitar, o sea, el ahorro energético. No queremos ahorrar. Si está la luz muy barata. A ver ahora. A ver si no se me vuelve a apagar. Paola, ahora sí dices por el sonido. Es que a lo mejor como estaba de pie y estaba al lado de la cámara, se escuchaba bastante mejor. A ver, que ahora me salen tropecientas mil cosas en la pantalla. A ver, que no quita. Fuera.
cómo quito yo todo esto. Madre mía, lo que hay que penar. Que no quiero la información. ¿Se ve la información? Pues vaya. Pues vaya. No quiero la información en pantalla. Por Dios. Ah, será esto. Vale, la información es que le he tocado aquí. Vale. Ahora ya entiendo. Creo que ahora ya va a salir solo 5 segundos y se quita. Ay, señor, de verdad, qué calores me están entrando. La Scrap Room es un horno. Vale, ¿ves? Ahora ya se me quita supuestamente a los 5 segundos. Menos la alarmita, yo creo, está de la tarjeta. ¿O qué pasa? Bueno, está. Creo que ya se ha quitado todo. Así que ahora voy a ver si soy capaz de terminar de cortar. Voy a utilizar también la herramienta de que quiero hacer pruebas de redondear con diferentes materiales. O sea, de forrar en redondo con diferentes materiales, ¿vale? Y voy a hacerla, como lleva 3 capas, voy a hacerlas con diferentes materiales. Pues con tela de cuadernar, con tela y con cartulina, por ejemplo. A ver ahora qué materiales encuentro que vayan acordes con la colección. Mira, mira Manuela, tú sigue, que si no, no terminamos. ¿Verdad que sí? No, la verdad es que hoy haré un ratito, ¿vale? Porque he empezado tarde por el tema de la configuración, las pruebas, luego he tenido que hacer más cosas y he empezado tarde por eso. Pero mañana, donde me quede, continúo. Porque así me voy haciendo a los directos. Mi idea es ahora pues ir haciendo, ahora que estoy en casa todo el día, y es que de verdad que es horrible, horrible, en los ratos que me encuentre yo bien, pues aprovecharlos antes de tirarme por el balcón, pues aprovechar y... Rocío González, mañana te cuento la que lié para poder comentar. No me lo quiero ni imaginar conociéndote. Mi idea es hacer directos, pues haciendo álbumes, haciendo cositas con los plotter, con Silhouette, con Cricut. De hecho, en esos directos, si algunas tenéis alguna duda y queréis hacer algo, pues yo estaría con esa persona por WhatsApp, ¿vale? Ayudándola, y a la vez que lo voy explicando en los directos, pues voy ayudando a esa persona por WhatsApp. Y bueno, también quiero hacer pues directos, aparte de los álbumes de Cricut, pues hacer con directos de organización, cómo organizo mis materiales aquí en la Scrap Room y todas esas cosas. Vale. Entonces, como mi intención es forrar las esquinas con diferentes materiales para probar la herramienta esta, ¿vale? Esta herramienta es para esta, ¿vale? Para esta corner chomper. Y voy a utilizar el que es más redondito, ¿vale? El más grande. Tengo muy poquita fuerza, ¿eh? Muy poquita. El otro día, para grabar el tutorial de Harry Potter, de verdad tuve que llamar a mi hermano para que me abriera unos botes, como vive arriba. Y cuando bajó y me los abrió rozándolos, se me quedó mirando con una cara de ¿en serio me has llamado para abrirte esto? Horrible. Bueno, una vez tenemos esta primera pieza,
vamos a cortar otra que mida 1 centímetro menos de aquí y de aquí. Pero lo que es el marco va a seguir siendo el mismo. Buenas noches, Julia. Entonces, si esta nos medía 21 por 26, vamos a cortar una de 20 por 25. Y ahora es cuando vuelvo a echar de menos mi cizalla. A ver, Amanda me dice que no se me escucha. No me digáis eso. Con la que he liado con los audios. Sí, esta tiene dos tamaños. Si te refieres a esta herramienta, tiene los dos. Lo que pasa es que está la misma herramienta 2 en 1, ¿vale? En lugar de tener 4 herramientas, pues serían 2 herramientas. En una tendríamos 2 medidas para esta y luego se sacará la otra para la otra medida. Pero así lo tenemos las dos en una. Bueno, siguiente, hemos dicho 20 por 25. Pues sabéis que os digo que me la voy a jugar, pero es que de verdad no tengo ninguna fuerza para cortar. Manuela me dice que sí se me escucha. Y Amanda que no. De verdad que me voy a volver loca, ¿eh? Me voy a volver loca, te lo prometo. Venga, 20. Voy a hacerlo con mucho cuidado, de asegurarme que está rozando la guía. No puedo, de verdad, es que no tengo nada de fuerza. Vale. Ay. Y 25 hemos dicho. Julia me dice que se escucha pero flojito. Pues voy a bucear, pero es que son unas horas también. Son unas horas que igual si me pongo a vocear, igual me llaman a la puerta. Que vivo en un piso y esto es papel de 70 gramos, las paredes. Vale, hemos dicho que esta va a medir 1 centímetro menos de ancho y de largo, ¿vale? Pero el marco va a ser exactamente de la misma medida que la anterior. Yo creo que depende de cada uno, pues puede ser, porque de verdad, cuando me habéis dicho al principio todas que no se escuchaba bien, pues he dicho algo, he configurado mal. Pero si unas me estáis escuchando de una manera y otras de otra, es como, pues ya ahora sí que no sé. Entre que es el primer directo y la primera vez que configuro el OBS, ya no sé si es que estoy yo mal o qué pasa. Vale. Pues ahora hacemos lo mismo, cortamos. Esto ya me da más miedito cortarlo con la cizalla, porque como se me vaya de algún lado, con la cizalla buena. Vale. Anda, ahora me estoy acordando que también se me ha olvidado, es que entre eso, configurar el directo, prepararlo todo, quería preparar los enlaces a las cosas que había utilizado. Al final no me ha dado tiempo. Luego, ahora me estoy dando cuenta de que también se me ha olvidado preparar la paleta para pintar el caballito de mar. Se me ha olvidado, así que a ver dónde apaño yo ahora. Pues la verdad es que pensaba que iba a estar esto más tranquilo, como era de noche, y al final he tenido que empezar tan tarde. Pues he dicho, a lo mejor por aquí no hay nadie. Y he pensado, bueno, por un lado, si no hay nadie, como luego se queda grabado, si hay problemas de audio, pues luego lo apaño
a la hora de editar. Pero veo que hay movimiento. Anda con la leche que se me va ahí siempre en el mismo punto. Vale, ahí. Ay. Vale. Ahora hacemos lo mismo. Ahora veo a ver qué materiales... Uy, este es el pequeño. A ver qué materiales tengo así para utilizar y utilizar diferentes. Y que veáis las diferentes opciones de cómo queda el resultado con diferentes materiales. Amalia me dice que se me escucha mejor. Ay, menos mal. Danielita, ¿cómo sigue? ¿Qué le pasa a Danielita? Ay, señor. Dame fuerza. Vale. Bien, ahí. Esperar que estoy... Vaya. No me lo puedo creer. Se ve que tengo que tocar algo más. Porque vamos, otra vez se me ha ido. Menos mal que estoy pendiente y enseguida me doy cuenta. Ah, que tenía un ojo malito. Vaya, pues no sabía nada. Mira que ayer estuve hablando contigo y no sabía nada. Ay, ¿ves? Pues no me coge. No me coge, así sí me coge, pero ahora poner esto me estorba. Vale, pues vamos a ver cómo apañamos ahora esto. No había tenido yo en cuenta. Claro, cuando ya tenga esta sí me va a valer. Vale, esperar. Vamos a ver cómo lo soluciono. Esto tiene que ir así centradito, ¿vale? Vale, el ancho no me estorba. Entonces lo que voy a hacer es colocarla de tal manera que quede aquí centrada. Le voy a marcar pone que no hay tarjeta ya. Ya lo sé que pone que no hay tarjeta. Pero se quita. Es que... vamos, yo en la pantalla ya no lo veo. Al principio sí. Pero como va con retraso, a lo mejor a vosotras os aparece. Vale, lo que he hecho ha sido marcar para solucionar esto. Y voy a cortar. Porque ya el siguiente sí que lo puedo hacer como tenía intención, para crearle la profundidad. Pero en este no había tenido en cuenta que cuando se juntan todas las capas de cartón ligero, menos mal que he probado ahora, vaya si llevo a tener todo forrado y todo. Cuando se juntan todas las capas, el alto me chocaba. La verdad es que encima ahora esto es que es un proyecto que es algo que no he hecho, no es una estructura que no he hecho nunca. Y probablemente meta la pata más de una vez y tenga que ir corrigiendo, pero no hay nada que vaya a la basura. Aquí todo lo arreglamos, como dice Sonia. En el scrap tiene todo solución. Julia, estoy haciendo es que no sé, a lo mejor te está liando porque no sé por qué, esa es otra. Cuando he programado el directo, yo he preparado, de hecho lo tengo aquí, he preparado la miniatura esta, a ver, para anunciar el directo, que es un álbum con la colección de Hablando de Sirenas del Altillo de los Duendes. Pero no sé por qué, todo el rato aparecía la miniatura del álbum de Harry Potter. Y lo he cambiado como 4 o 5 veces. Y no sé por qué no se cambia. Entonces a lo mejor eso te está dando un poco de confusión porque pensabas que ibas a ver Harry Potter. Harry Potter está programado ya para el día 14 del primer vídeo.
Pero esto es un álbum con la colección Hablando de sirenas del Altillo de los Duendes. Pero no, de verdad que no sé, últimamente están las redes que no me hacen ni puñetero caso. Porque vamos, es que de verdad que le he cambiado la miniatura por lo menos 5 veces. 5. Y cuando y al cambiarlo yo la veía bien. Y cuando ya guardaba la configuración, otra vez volvía a salir Harry Potter. Y yo, pero vamos a ver. Y es que era, al principio lo había configurado a i10, el directo. Y ya cuando he visto que eran i20 y 25 y que no me hacía caso nada, no me hacía caso las cámaras, no me hacían caso el cambio de imagen, he dicho, mira, vamos a empezar y vamos a ver qué sale. Pero nada más empezar el directo he dicho que el álbum era de Hablando con Sirenas, ¿vale? Que no sé por qué, de verdad, no se me cambia la miniatura. Ahora probaré a hacerlo porque lo estaba haciendo desde el móvil. Voy a probar a subir la foto a la nube y desde la nube voy a intentar cambiar la miniatura desde el ordenador. A ver si así me hace caso. Vale. Ahora sí, por aquí, bien. Vamos a ver si me coge bien. O si tengo que quitarle un poquito más. Esos son los duendes que andan por aquí. Sí, pues te digo yo que los duendes me tienen frita últimamente, ¿eh? Porque mira que soy amiga de las redes, pero cuando me dicen de dar por saco y no le veo explicación a que estás cambiando una foto y que sigues la foto anterior, es como, vale, pues ya a partir de aquí ya no sé qué más hacer. Mira, ahora ya coge, ¿vale? Pero yo creo que la otra la voy a tener que hacer exactamente igual, porque el alto, no sé si lo veis bien ahí, me da miedo cambiar de cámara por si se me congela, voy a probar, pero ya que he preparado un multicámaras, vamos a ver, lateral, efectivamente congelada, frontal, esta sí se ve bien. Bueno, se ve bien, que se puede apreciar como todavía esta sobresale por encima. Con lo cual, la siguiente pieza voy a tener que hacer lo mismo. No voy a poder crear la profundidad en el alto y en el bajo. Sí en los laterales, pero no en el alto y en el bajo. Voy a la superior. Ahora cuando he enseñado el caballito de mar, has dicho, ¿qué pinta un caballito de mar en Ollivander, verdad? Eso no lo habías visto tú en Harry Potter, ¿verdad? El caballito de mar y has dicho, aquí hay algo que no me cuadra. Qué bueno. Vale, vamos a por la siguiente pieza, que va a medir 1 centímetro menos que esta. Entonces, si esta la hemos cortado 20 por 25, va a medir 19 por... Espérate, hemos dicho 20 por 25. Pues 19 por 24. Puedes hacer un poco más grande. Puedes hacer un poco más grande que la de abajo, ¿no? No entiendo, Sonia. ¿Que esta? No sé si te refieres a esta. Y es que claro, como voy con retraso, ahora cuando me contestes, pues a lo mejor ya estoy cenando para acostarme. Bueno, voy a cortar la siguiente y ahora a ver si mientras me contesta Sonia. 19 por 24. Voy a retirar esta. Voy a jugármela de nuevo con mi... a ver. ¿Merece la pena comprar cizallas de cuchilla circular? Sin duda alguna, sin duda alguna. Para mí son mis favoritas. Siempre lo digo, porque el... Sí, eso, si te queda muy justo. No, pero no me importa que quede justo de arriba. No, eso es lo que menos me importaba. Si eso lo podía hacer el marco más pequeñito. Pero es lo que menos me importa. Si queda ahí. Porque no queda tampoco súper justo. A ver si lo tuviera que meter a la fuerza, pero entra bien. Que las circulares duran, pero muchísimo, muchísimo. Y hablo de muchísimo más. Las cuchillas. Las otras hay que cambiarlas. Yo por lo menos, si las
trabajo con la cantidad de cosas que hago, las tengo que cambiar súper a menudo. Pero yo, estas son las que... A ver, le voy a dar a la pantalla. No vaya a ser que se me pare otra vez. Ahora ya se quitará eso. Y, tenéis que tener en cuenta que... A ver si puedo sacarla hoy o mañana. Vale. En una cuchilla rotatoria, la superficie de corte es muy grande, con lo cual el desgaste en comparación con una cuchilla normal, que es un piquito, es muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo menor. Entonces las cuchillas duran muchísimo. Yo sin duda prefiero 3 millones de veces antes una circular a una de las otras. ¿Que en ocasiones puntuales utilice las otras? Pues sí, pero como preferir, yo me quedo con las circulares. Porque si no, no gano para cuchillas. He probado las de titanio, que supuestamente duran más. Da igual, la superficie de corte es la que es. Es muy pequeña. Es un triangulito pequeño. Y aquí tenemos una circunferencia muy grande. Con lo cual se reparte el desgaste. Entonces la durabilidad es mucho mayor. Bueno, que iba a cortar y se me ha olvidado. A 19 por... Ya se me ha olvidado. 19 por 24. Venga, al lío. 19 bien por 24. Yo las tengo todas. O sea, si no todas, las tengo casi todas. Porque me gusta probarlas todas. Pero luego hay herramientas con las que estoy más cómoda, con las que trabajo más cómoda y las que me facilitan el trabajo, como que es el no tener que estar cambiando cuchillas constantemente. Entonces, pues según lo que esté haciendo, lo que esté cortando y pues si es un tutorial o lo que sea, puedo utilizar una u otra. Pasa como pegamentos. Yo los pegamentos los pruebo todos, pero hay unos que me hacen que trabajo más cómoda porque trabajo más ligera, porque se extienden mejor, según lo que vaya a pegar, pues utilizo unos porque necesito que pegue rápido, otra vez utilizo otros porque necesito que pegue más lento. Pues con las herramientas igual, yo utilizarlas, las acabo utilizando todas y me gusta probarlas todas. Esa Saturn que corta cartón de ¿cuántos milímetros? De 2 milímetros. Y porque no tengo fuerza, estoy sin fuerza desde el accidente, me he quedado con muy poquita fuerza en la mano. Pero yo de una pasada lo corta. Una persona con fuerza normal, no la mía. La mía es que la pobre, mi fuerza se me ha perdido del todo. Supongo que iré recuperándola poco a poco. Pero de verdad que tengo un poquito... Ya de por sí tenía poca fuerza. De hecho que tengo los dedos de estos raros, torcidos. Pues eso, que yo utilizo todo. Pero para según qué cosas. Pero si tenéis que invertir, pues yo preferiría invertir en una rotatoria por el hecho de no tener que estar invirtiendo tan constantemente en cuchillas. Obviamente si trabajáis no continuamente, pues no vais a necesitar a lo mejor tantas cuchillas y os merece la pena una de cuchilla normal. Pero si queréis cortar todos los materiales y no tener que estar cambiando, pues lo suyo es una rotatoria. Vamos a cortar la tercera pieza de nuestra portada. A ver, Sato. A ver si ya te he contestado, Sonia. Que no sé. La verdad es que pensaba que no me iba a adaptar yo muy bien al directo y es por eso por lo que no me he animado antes. Mira que llevo desde diciembre en casa y podría haberme animado antes. Pero yo pensaba de verdad que no me... Digo yo, es que va a ser imposible estar trabajando y mirando la pantalla. Es que no les voy a hacer caso y van a pensar que soy una borde. Pero no me está resultando muy complicado.
Y eso que todavía no tengo mi soporte para el ordenador para verlo bien, pero cuando lo tenga. Yo tengo una para telas desde hace 2 años y todavía no la cambio la cuchilla. Así debe de ser algo parecido, claro. Las de tela rotatoria, las de mano, te refieres, ¿no? De estas. Yo tengo esta también muchísimos años y sí que he cortado, la he cambiado alguna vez, pero mira, está prácticamente nueva porque la he cambiado hace poco. Pero me duran, la verdad, es que un montón. Es que imaginaos qué pedazo de superficie de corte. Voy a ver si soy capaz de seguir la línea sin regla. Venga, Satur, tú puedes. Muy bien. Estas son las barbaridades que hago algunas veces y meto la pata sin cámara, pero pues ahora lo hago en cámara. Y si meto la pata, pues la he metido. ¿Habéis visto la nueva colección de Sonia? Porque si no la habéis visto, yo creo que teníais que estar viéndola ya. Me parece tan dulce y tan bonita. De hecho, tiene un taller. Lo que pasa que soy un desastre para las fechas. Bueno, soy un desastre para todo, en realidad. Vamos a ser sinceras. Acabo de llegar, ¿me decís qué estamos haciendo? Hola, Isabel. Pues estamos haciendo un álbum con la colección de El Altillo de los Duendes, la de Hablando de Sirenas. Aparte de un marco, dice. Este marco forma parte de la portada, ¿vale? Son varios marcos que van a formar parte de la portada, en la que va a ir metido este caballito de mar, y de fondo irán los papeles de la colección, y luego pondremos también en 3D pues algunos de los recortes. Uy, ¿la has visto, verdad? Es preciosa. Es que Sonia tiene una cabecita pensante para todo y nos ha sacado una colección. ¡Uy! ¡Una mariquita! ¿La veis? Miradla. Si va tan ancha, mírala, mírala. Me da pena. Venga, vive. Vive mi escape room feliz. Mañana tengo aquí un dinosaurio cuando me levante. A ver qué hace una mariquita aquí. Venga, que vamos sin regla. Muy bien. Es que hay veces que me sale mejor con regla que, o sea, sin regla que con regla. No sé por qué. A ver qué me decís por aquí. Tiene unas colecciones muy bonitas, Sonia. Sí, las tiene. Un caballero. Te gusta mucho el caballito, es súper bonito. Además lo vamos a pintar por capas en diferentes colores y cada capa va a dejar ver un poquito de la capa anterior y creo que va a quedar muy muy bonito. Vamos a utilizar diferentes pinturas que combinen con la colección. Aunque no he conseguido los colores exactos que yo quería, pero es que si quería hacer el directo, de hecho lo quería haber hecho ayer, me tocó buscar pinturas y al final he salido a una tienda de pinturas de aquí de mi pueblo y he comprado las que más se parecían. Yo por ahora tengo mi favorita de las colecciones de Sonia, que es la de juegos. De hecho tengo el proyecto en la cabeza para hacerlo, que para mi cocinilla. Además se lo enseñé, que tenemos ahí una caja de plástico de las de chucherías, de las de gominolas, con todo ahí guardado, los cubiletes del parchís, de las fichas, de una cosa, de la otra, el dominó. Y le dije, es que me va a venir perfecto para hacer una caja de cartonaje y meter todas las piececitas de los juegos. Y la tengo pendiente de hacer. Pero esa es una de mis favoritas. Pero esta última también me ha gustado mucho. Y seguro que las que va a sacar, tanto la de novios, también será súper bonita. Vamos a ver. Para las que estáis entrando, estoy redondeando las esquinas porque la intención es forrar con diferentes materiales y esta herramienta para ver los resultados con diferentes materiales. Y aquí tenemos que hacer lo mismo que en la pieza anterior. Como he dicho,
había que ajustarle, había que centrarla. A ver, sí, está un poquito más centrada. Ahí, y le vamos a cortar por aquí y por aquí. A ver, que yo he aprendido mucho con Sonia. Las de bodas ellos y ellas es ideal. Pero totalmente, ¿eh? Es que a mí me encantó. ¡No! ¡Otra vez! ¿Pero por qué me haces esto? Esto es un sin vivir, de verdad. No es necesario todo esto. Esto es algo que tengo que mirar de la cámara antes de botarla. Porque si no, al final acabo botándola. No, para mañana, para el directo, cuando continuemos, tengo que tener mirado a ver qué le pasa a esto, porque se me pone. Cuando en realidad he quitado el modo ahorro, precisamente para que no me salga nada. Y no penséis que os quiero meter publicidad de Panasonic, que a mí Panasonic no me paga nada. Es cuestión de algo que está configurado y que tengo que quitarlo. ¿El taller tuyo, Sonia, cuándo era? Que no lo recuerdo. Sé que era hasta el lunes, pero fue el lunes pasado, ¿no? Cuando ya subió de precio. Vale. Esto lo quitamos. La verdad que puedo decir que tengo una silla súper cómoda en la Scrap Room y me hace aguantar bastante bien. Si estuviera en una silla normal no podría, pero vamos, ya tendría que estar en el sofá. Vale. He hecho lo mismo que he hecho anteriormente, ¿vale? Quitarle lo que me faltaba aquí para igualar el alto más o menos y que no me estorbe. A ver, que lo centre un poquito. Esto iría tal que así, así, así y así. Ahí. El lunes 14 mandamos, pero ya está a la venta. Ah, pues tiene un taller y si queréis aprovechar, podéis aprovechar porque la verdad está genial. Vale. Mirad, la idea es esta y ahora vamos a comprobar que nuestro caballito entre perfectamente. Vale, ahí. Vale, nos entra. Nos entra, que no cunda el pánico. Nos entra. Ay, vamos a ver. Entonces, ahora lo siguiente que voy a hacer es pintar. Mirad, yo tengo estos colores, pero no... Bueno, he cogido un poco los que más se parecían a los de la colección. Este le tengo que bajar el tono, ¿vale? A ver. Le pondré un poquito de blanco para aclarar el rosa, porque el rosa no es tan fucsia, ¿vale? Entonces le voy a dar un poquito de blanco para aclararlo. Creo que este tono sí dije de continuar con él, porque este sí que le iba. Este sí lo voy a utilizar, tal cual. Ay, mirar. Mira. Quiero que veáis una cosa. A ver si puedo cambiar a la frontal. No, a la de la webcam. Mirad qué cosa tengo detrás. Tiene una super casa. Pero en la casa tiene un horario para la casa. Él en su casa metido es a partir de la... O sea, por la mañana es su sitio. Por la noche, pues tiene que estar encima de la casa. Es un maniático, ¿verdad que sí, bebé? ¿A que eres un maniático tú?
¿Quieres estar aquí con...? Aunque él está encima, pero no porque quiere estar encima. Él quiere estar ya en la cama, en los pies. Ese es mi botellín. A ver, que os he cambiado ya el frontal. Se escucha un poco flojo. Es que puede ser que sea yo, que voy un poco aflojando un poco porque me da miedo que los vecinos se me quejen. Bueno, el azul yo creo que, a ver, yo creo que lo voy a utilizar también tal cual. Yo creo que es el que yo quería modificar. Modificar un poquito. A ver que mire, por ejemplo, con este que tiene más tonitos. Será cuestión de utilizar este. A ver este. Este. Y casi que un beige de estos. Pues sí, yo creo que voy a utilizar estos. ¿Cómo lo veis con la colección? Estos tonos. Este aclarándolo un poquito, ¿vale? Que este sí que lo veo más subido. Este le echaré un poquito de blanco. Qué bonito es, sí, es bonito y malo. Es muy malo. Vale, pues yo creo que voy a hacer eso. Voy a aclarar esa parte. A ver, esto es lo que me da miedo, que ahora yo me quiera mover y a la que me mueva, tire del micrófono. A ver, enseguida vuelvo. Voy a por toallitas. Vale. Porque es que en realidad voy a utilizar muy poquito. Hola, mi vida. Ay, que en realidad me va a hacer falta muy poquito, no me va a hacer falta una cantidad muy grande. A ver, este va a ser el pincel y creo que el fondo va a ser este tono. Lo muevo un poquito, echo aquí en un rinconcito, ahora lo limpiaré. Pues de estas figuritas Shaker tenéis bastantes modelos en la tienda, en Más Scrap. Tenéis tortugas, tenéis pececitos, tenéis pulpos, incluso hay así como macetas con cactus, teteras con cactus. Y es tan genial porque lo puedes bien utilizar como shaker, pero si no quieres utilizarlo como shaker porque o bien no te guste en la shaker o porque en realidad como se pueden utilizar de diferentes maneras, prefieras utilizarlo de otra manera, es tan genial para utilizarlo con diferentes colores en las diferentes capas porque queda súper bonito. Vamos, ahora lo vais a ver cómo quedan. Si fueran todas las capas con el mismo dibujo no tendría sentido pintarlo porque al final perderíamos... Al final, a ver, supongo que lo habrás dicho, pero esa figura ¿de dónde sale? Esta figura la encontráis en mascrap.com, ¿vale? De todas maneras, cuando termine el directo vais a tener los de enlaces en la cajita de información. Yo estoy utilizando la de 20 centímetros en cartón ligero. Si miráis en tienda, en la opción en la pestaña de cartón láser, aquí, a ver, os lo digo. No, esta es mi página web. En cartón láser, a ver. O sea, cartón láser, corte láser. Qué desastre. Ay. A ver. Aquí.
Si yo cambio aquí, a ver, no sé si pinchando aquí se me cambie. Corte láser. ¿Se cambia o no se cambia? Creo que no se cambia. O es que va con un tanto retraso que no... A ver. Me vuelvo aquí a la superior. En la opción de corte láser tenéis tanto el caballito, pero lo tenéis en... Lo vais a encontrar en este mismo tamaño en DM. Si queréis mañana, Rocío lo puede subir en cartón ligero. En cartón ligero también lo encontráis, pero mide, es más pequeño, ¿vale? Es de 10. No me lo puedo creer, de verdad. ¿Pero qué he hecho yo para merecerme esto? Parece que estoy haciendo publicidad, de Panasonic, a cada rato saltando. Pero bueno. Vale, creo que ya he vuelto. Definitivamente esto lo tengo que arreglar mañana si no quiero morir en el intento. Porque vamos, me trae por la calle de la amargura. ¿Qué eso? ¿Qué en la web? A ver, es que claro, se me para y ya no sé por dónde voy. En la web tenéis en cartón ligero, pero más pequeñita, de 10 centímetros. Y en este mismo tamaño en DM. Pero se lo podemos decir a Rocío si alguna lo queréis en cartón ligero para que lo suba mañana y, y lo suba en 20 centímetros en cartón ligero. Pero vais a ver que en la opción de corte láser tiene un montón de figuritas de este tipo que son por capas, pero cada capa es diferente, que nos permite pintarlas en diferentes colores si no queremos utilizarla como shaker y crear unas decoraciones para los álbumes, o incluso esto le haces un marco, la pintas con un papel así de fondo y en un marco de estos de Ikea y tienes una decoración súper mona si la queréis para decorar alguna estancia de la casa. No se veía nada, sí, es que se me ha vuelto a ir, hija mía, se me ha vuelto a ir. Puri Martín, no se ve. Puri, es que has llegado en el momento en el que se me ha ido la cámara por primera vez en el directo. Porque es la primera vez que se me ha ido, ¿verdad, chicas? Esto lo tengo que mirar para mañana tenerlo más que solucionado. Porque me niego a hacer directos con la pantalla haciendo publicidad sin que me paguen. La mariquita aquí otra vez. No me lo puedo creer. Fuera, bicho, vuela. Ay, pero que está negro otra vez todo. Que yo pensaba que ya se había puesto. Vaya tordo que tengo, de verdad. Yo pensaba que había sido algo puntual como antes. Ya estoy. Ya he vuelto. Madre de Dios. Tengo unas calores que no os podéis imaginar. Esta cámara acaba conmigo. Os lo prometo, ¿eh? Que ya estoy aquí. Que ya he vuelto. Olis. Es que tengo una cámara un poquito traviesa. Vale. Pues ya tenemos una capita pintada. Aunque luego a lo mejor le hace falta alguna manita. Pero de momento, la parte que más se va a ver en realidad va a ser esta y esta. Como veis, ahora esto lo pintamos de otro color, con lo cual creamos capas en diferentes colores y creo que puede quedar de rechupete. De rechupete. Voy a limpiar esto. Y limpio lo que me ha quedado por aquí. Ahora sí, ahora sí. El álbum va a ser un éxito, por eso pasan estas cosas así, ¿verdad? Tendré que editarlo luego, cuando ya termine el directo, y cortar todos estos cortes negros, porque si no, quien vea luego el vídeo dirá, pero bueno, ¿esta qué narices está haciendo? Y no saben que es mi primer directo.
A ver, ¿cómo se llama el gatín? Se llama Botellín. Por primera vez, ¿ves? Maite, gracias. Gracias, Maite, por confirmar que es la primera vez que se va a la pantalla en el directo. I love you. Guiño, guiño. Vale, ahora vamos a darle con este un poquito más subidito. Bueno, fíjate si lo compré ayer, que este está hasta con el plástico puesto. Pero de verdad que no encontré los tonos que yo quería. Y es que no hay gran variedad en la tienda. Sí que tienen gran variedad, pero que tenían casi todo agotado. Mi gatín se llama Botellín. ¿A que sí, Botellín? Está aquí poniéndose guapo. Para cuando venga a verle la novia. Vale, echamos aquí un poquito de azul. Un poquito más, que antes me queda un poco corta con el marroncito. Vale. Voy a... No me he traído agua, ¿ves? Otra metedura de pata. Pero bueno, me tenéis que querer así. Como soy. A ver, voy a mirar a ver si me estáis poniendo algo. ¿Y ese nombre, Botellín, te lo encontraste de fiesta? No, es que es un regalo de mi expareja. Y, le puse ese nombre porque se lo puso él. Y, y aunque ya no estoy con él y el gato me lo quedé yo porque fue un regalo para mí, él no le gusta ni siquiera los gatos, pues ya me daba pena luego, no me gustaba el nombre, pero ya me daba pena cambiárselo porque el animal estaba ya acostumbrado a que le llamen por Botellín y a ver cómo le cambiaba yo el nombre. Y ya se quedó, pero esa es la historia. Esa es la historia, no me lo encontré de fiesta. Además, me lo trajo súper malito, me lo trajo de una protectora y estaba súper bonito. Súper bonito he dicho, es que estoy leyendo, estaba súper malito. Y tenía muchos, pero como las personas, tenía moquitos como las personas, había que estar detrás de él todo el rato. Lo llevé a varios veterinarios y hasta el tercero no dio con el chic. Pero lo tuve pues por lo menos casi un año de veterinario en veterinario, tratamiento en tratamiento y el animal con unos mocos que le hacía sangrito en la nariz. Y al final el último que fui me lo curó. Y desde entonces no me ha vuelto a echar moquitos. Qué bonito queda así pintado. Pues veréis cuando ahora quede capa por capa, verás qué chulo queda. No sé si lijarle luego así un poquito. A lo tonto llevo 1 hora y 13 minutos de directo. Con, con tanta prueba y tantas cosas. Así que no sé si aguante mucho más. El caballito sí lo quiero dejar terminado. Y mañana por la mañana, pues hago otro poquito, puesto que estoy en casa todo el día, pues así a ratitos voy haciendo los directos y vamos continuando con el álbum, pero sin tener que estar esperando de un directo a otro mucho tiempo. Ni tener que ya estar yo en un directo mucho tiempo. Saliste ganando con el cambio. El gato es mejor. Pero por supuesto. Vaya. Y si le vieras, me lo dirías con más razón todavía. No si lo vieras, si lo conocieras, porque vaya un ser. No creo que me esté viendo, pero si alguna vez me ve y me escucha decir esto, yo creo que hasta él me daría la razón. Hace ya 8 años. 8 años hace ya.
ver si soy capaz. Este pincel es nuevo, porque es que de verdad que todos los estropeo. Soy un desastre. Y lo compré ayer cuando fui a comprar la pintura. Lo compré. A ver si soy capaz de que me dure por lo menos un mes. Qué desastre, de verdad. Soy un desastre con los pinceles. Por eso me gustan más las brochitas de silicona. Porque eso se me seca y le quitas se queda como una capita, se la quitas y marchando. Reconexión exitosa. Ay, menos mal, si no te cojo y te boto. Mirar, para que veáis lo que estoy intentando hacer. Es hacer esto. Diferentes capas, diferentes colores y creo que puede quedar súper mono. A ver, vamos a limpiar esto y nos vamos con el rosa. Yo creo que le vamos a dar el rosa y la última capa del mint. Vale, pero para el rosa lo quiero aclarar, porque es que este sí que no... Mira que vi un tono que tenía Rocío de estampería, pero es que digo, mientras lo pido, no lo pido, entre unas cosas y otras nunca hago el directo. Maite, ¿no me oyes? ¿Se me oye o no se me oye? Es que se me ha desconectado el OBS, no sé por qué, pero se me ha vuelto a conectar. Maite. Hombre, la cámara. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo la cámara sin dar por saco? Ay, no me lo puedo creer. Ay, no me lo puedo creer. Voy a salir a ver. Creo que ahora... Jaja, sí. Jaja, pero que se me ha ido otra vez. Ahora. Ay, ay, señor. Déjame terminar el caballito. Ya mañana te arreglamos. Te arreglamos, cámara, te arreglamos. Y ya en el directo de mañana no me des más guerra. Pero déjame terminar el caballo, por Dios. Qué cruz tengo yo, ¿eh? Vale, aquí lo que voy a hacer es una mezcla. Voy a echar este poquito y voy a echarle de este clarito, a ver qué sale. Unas gotillas. A ver si consigo un tono más pálido. Voy a por blanco. Definitivamente voy a por blanco a ver si soy capaz de aclararlo. Ay, ya estoy aquí. A ver si con el blanco lo aclaro más. Ay. Horrillo. Por favor, mirar qué crimen acaba de pasar. Mi pelo. Mi pelo ahora es blanco. Me acaba de saltar. Mira el gato. Qué chulo está ahí. Madre mía, cómo me he puesto el pelo. Pero por Dios. Tengo un blanco asesino. Socorro. Ay, pues nada, a lavarse el pelo mañana. Madre mía, qué desastre, ¿eh? Va a ser un directo con todo tipo de desastres. A ver que he quitado YouTube y no veo si me comentáis, si no me comentáis. Otra vez la publicidad. Os juro, os lo juro de verdad que a mí Panasonic no me está pagando. Si no, yo lo diría. Es la cámara dichosa que me está jugando, pues que no sé qué le pasa.
cámara dichosa. A ver, me gustaría un tonito más... No sé, otro rosa. Pero es que no... No soy capaz de conseguirlo, lo que yo quiero. No soy capaz de conseguirlo. Lo veo todavía muy fucsia. Ay, voy a echarle otro poquito blanco, que no me termina de agradar. Espérate que este es el blanco asesino. A ver si me va a manchar otra vez. Otra gotica, otra gotica. Es que el... A ver, voy a cerrar con cuidado, que no me termina de convencer. Lo quiero o más claro o más rojizo. Pero tan fucsia no lo quiero. A lo mejor luego tengo que hacer algún invento para aclararlo. Mira, aquí se me ha aclarado un poquito. ¿Qué os contáis? Os estáis riendo, ¿verdad? Si es que... Nada. Espero que me perdonéis mi primer directo y os prometo que no van a ser todos así de desastrosos. De hecho, voy a tocar un poco así la cámara. A ver si tocándola no se apaga otra vez. Ya mañana por la mañana, tempranito, que yo me levanto temprano, estudio a ver qué es lo que está pasando. Tiro de manual de instrucciones, porque hay a veces que no... Si no tiras de manual de instrucciones no sabes. Y luego por la mañana sigo con el directo, porque es que ya van 1 hora y 20. Cuando terminemos el caballito, escogemos las telas o el material, porque no quiero que todos sean telas. Quiero que sean diferentes materiales. Y si mañana ya una vez todo seco veo que está muy subido los tonos, a lo mejor le doy una capita de blanco así ligera por arriba y lo elijo para que quede una textura... Piénsalo así, el segundo directo no pueden pasarte más cosas, todo aquí. Además, estamos todas expectantes. Sí, yo creo que peor que este no se puede dar, ¿verdad? Si lo que me da coraje es que de verdad llevo muchos días haciendo pruebas en oculto y no me da ningún tipo de problema, se escucha bien, se cambia de cámara, no se ve el retraso este y es como, vale, ya está todo preparado para el directo y resulta que ahora vamos al directo y si no falla una cosa, fallan tres. Ahora, espérate que la parte por aquí. Cojo toallita. Voy a limpiar primero esto. El crimen del blanco, que me ha liado por aquí una. Que me han saltado por todos lados. Gotitas. Trini Acosta, buenas noches. Esos son los que quedan para el recuerdo, sí, desde luego. Desde luego. Vamos a quitar esto. Es lo bueno que tienen las tablas de cristal. Yo tengo una en en cada mesa. Que tengo 4 mesas, tengo una.
Isabel, no toques. Mira, Isabel, ha llegado tarde, pero me está dando candela, ¿sabes? Ay, qué memeo, qué risa. A ver, para que sigáis viendo el efecto que yo quiero conseguir. ¡Ay, me encanta! Aunque quiero aflojarle el tono, sigo insistiendo que quiero aflojarle el tono. Igual tiene que haber pintado esta mint y a esta última en el turquesa. Ah, no, mira, en mint. En mint, no, va a quedar bien en mint. No, es que esta es la última. Ah, no. Me he equivocado, entonces. Yo quería que la última fuera la mint. Bueno, pues ya está. Está hecho así y así se va a quedar. Voy a hacer la... Voy a hacer esta en mint. A ver qué tengo. Este o este más apagadito. Ay, ¿cuál? Este es muy vivo para la colección, quizás. Que tenemos aquí estas hojas. Yo creo que le va mejor este que este. Este es más apagadote. El vivo. El vivo. Este es el Sea Breeze. Brisa marina o brisa del mar. ¿Ves? Sí que está todo relacionado. Cogí los mejores colores. A ver. Vamos a mover bien. Y un poquito de... ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Que no limpia de rosa. Vaya Satur. Vale, perfecto. ¿Ves? Con una toallita. No, no, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, de verdad. Ni tocándolo, Isabel, ni tocándolo. Esto no me hace ni caso. Se va cada rato y no me hace ni caso. Que no hay tarjeta. Ya lo sé que no hay tarjeta, hija mía. Ya lo sé que no hay tarjeta. Ay, señor. Manuela, ¿te estás riendo? Yo no me río, Manuela. Anda, mira, y Trini se une. Qué malas sois, qué malas. Yo aquí sufriendo. A ver si soy capaz de que no se me... de que no se me vaya más. Estoy no... Es que es súper bonito. De verdad que era cuando lo habíais terminado. Aunque no descarto que le afloje el tono porque me parece que a lo mejor... Por un lado pienso... Guau, que contraste un poquito el tono subido con las colecciones más apagados de la colección. Pero por otro, no sé si debería de hacerlo con los tonos más parecidos a la colección. No lo sé. Lo vamos a ver. Cuando ya esté montadito, bueno, montadito, que no lo voy a pegar, pero que lo vea ya todo encima de... al lado de la colección, uno encima de la otra. Veo si lo puedo retocar para aflojarlo o si lo dejo así que resalte en plan bien potente. Son 4 piezas, sí, en realidad son 5, ¿vale? Es una shaker. Es una shaker y trae su metacrilato. Esto tiene sus protectores y se le quitan y se queda transparente. Pero yo lo voy a utilizar sin... No lo quiero utilizar shaker. Yo creo que incluso se puede utilizar así, pintándolo por capas y como shaker. Poniendo así esta y esta aquí. Luego el metacrilato y por último esta. Y meter entre los huequecitos estos piececitas. Pero digo, por hacer algo que no sea shaker, como para que veamos otras posibilidades que nos dan estas piezas, ¿vale? Esa es mi intención, ver las otras posibilidades que no es solo shaker, sino que se puede utilizar como shakers o por capas. A mí me gusta mucho la shaker, ¿vale?
De hecho, a mí y a las niñas en estas comuniones, casi todas, las han pedido con shaker, porque normalmente lo que hacen es ver, les enseño en vídeos otros que he hecho y en fotos, y cuando ven el movimiento, y al final siempre dicen, ah, yo también lo quiero con cositas que se muevan, y con colgantes, con las cadenitas de de los lomos. Normalmente siempre lo piden así igual. Por eso muchas veces no enseño los álbumes, porque en realidad me los piden tan parecidos unos a otros que al final no los enseño en YouTube ni nada, porque por un lado digo, bueno, a lo mejor les sirve de inspiración por el tema de que es otra colección. Pero por otro lado digo, jopeta, si es que es igual que el anterior o que los dos anteriores. Pero es como me lo han pedido. Cuando trabajas por encargo es así. En este caso, este que para mí, pues me puedo explayar un poco y hacer lo que yo quiera. Pero cuando te lo piden, la encuadernación es un poquillo rara, ¿vale? No va pegada, pero tampoco es una costura difícil. O sea, en realidad es meter la aguja por un lado y sacarlo por otro, pero es para sujetar las hojas. Y lleva, o por lo a ver, os estoy hablando de lo que yo tengo en la cabeza, que a lo mejor luego no funciona como yo lo tengo en la cabeza. Pero lleva como una parte que está una hoja pegada a la otra, con lo cual en esa parte o bien la dejamos simple o bien la dejamos con solapas sencillas, y luego otras partes tienen su separación de 1 centímetro entre página y página, que nos va a permitir poner estructuras un poquito más elaboradas. Lo único que no tengas miedo con el volumen. Tienes una voz muy agradable y no creo que molesta a los vecinos. Hombre, si se tienen que levantar temprano, por muy muy agradable que tenga la voz, yo por lo menos, si tuviera que levantarme, que ahora mismo porque estoy de baja, pero si tuviera que levantarme a las 4:30, mirar qué bonito, como me levanto para ir a trabajar, por muy dulce que tenga la voz mi vecino, os puedo asegurar que me molestaría. Mirar, mirar qué capitas, qué capitas, qué capitas, qué chulo, me encanta. ¡Ah! ¿Lo estáis viendo bien? Queda. ¡Ay, pero si está mi Rocío todavía por aquí! ¡Pero Rocío! Queda súper bonito. Muy, 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 muy bonito. Es que me encanta. Y ahora voy a ver que me voy a limpiar primero de todo, que no quiero manchar los papeles. Y fijar cómo me ha puesto el blanco. De los otros colores no tenía ningún problema, pero el blanco yo no sé qué ha pasado. ¿Qué ha explotado? Sí, hoy hago horas extras. Ay, pobre, ¿y cuándo no haces tú horas extras? A ver, mirad, mi intención es, para que lo veáis un poquito, la idea que yo tengo. A ver qué os parece. Este sería el papel del fondo, el que tengo idea de poner de fondo. ¿Vale? Luego irían las capas con diferentes colores y materiales. A ver que limpie esto antes de poner nada. Y os lo explico mejor. A ver. Que no metamos la pata. Ni manchemos nada. Que no debamos. Vale. Mi intención es esto, que tiene así como ramitas y todo eso, ponerlo de fondo. Esto así. Esto con diferentes tonos que también le vayan a la colección. Y esto así. Definitivamente el rosa sí que lo quiero cambiar. Definitivamente el rosa sí le quiero dar un tonito más suave. Lo veo muy... No sé vosotras cómo lo veis. Yo lo veo muy... A ver que lo acerque, que lo veis mejor. ¿Cómo lo veis?
Yo lo veo el rosa muy subido. Es que de verdad no encontré ningún tono que me gustase. Pero el rosa creo que lo voy a aflojar. Es que yo soy mucho de rosa, pero no tan fuerte. Me gusta más suavito. Muy lindo, sí. La verdad es que me está encantando, pero eso, que necesito un poco... Esto es lo único que le veo, el fallo. Le veo el fallo al rosa. Ay, es lo único que me falla. No sé qué pensáis vosotras del rosa, pero yo creo que... A ver, que voy a quitar la luz esta. A ver cómo se ve. Ay. Aunque ahora estamos en la hora barata de la luz. Ahora podría darle el foco. Ahora que me cuesta barata la quito. Trini Acosta. Ay, pero de verdad que yo creo que el rosa este habría que cambiarlo. Voy a ver cómo lo cambio esto. No lo voy a pegar porque tendré que retocarlo. Pero esta es la idea que yo quiero que veáis. ¡Qué chula! Con una acrílica normalita. Y es que he pensado en... A ver, ayer traje yo unas lijas. Estas, a ver. Si por ejemplo le hago así... Para aflojarle el tono. Uy, esto directamente tiene que ser... Vale. Así me gusta más. Se suaviza un poquito. Y este, a ver... Vale. Qué bonito. Estoy enamorada, ¿eh? ¿Te gusta el rosa, Rocío, así tan fuerte? Pero yo creo que porque a lo mejor no se ve en la cámara tan fuerte. Es que es un fucsia muy fucsia. Más claro a lo mejor lo apaga. Si el que yo digo, el tono que yo digo que quiero conseguir, pero claro, para eso al no tenerlo tengo que conseguirlo. Haciendo alguna mezcla, pero no sé cómo conseguirlo. Sí, es que no sé cómo se llama. Voy a buscarlo aquí. A ver. Acrílica es... A ver cómo se llama. No, pero quiero las acrílicas, no los papeles. Es que tiene un... A ver, por aquí están. Vamos a ver. Para ver si me entendéis el tono que yo quiero. Dentro de que no lo va a apagar, es un rosa fuerte sin llegar a ser fucsia. Pero es que si no lo veis a lo mejor no me entendéis. ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver este. No, rosa antiguo tampoco es. Cachis la mar. Este, el raspberry. Es que a lo mejor me confundo y el raspberry este es igual que el que yo le estoy dando. Y quizás sea más antiguo. El antiguo este. El rosa antiguo, el que yo quiera. Pero que no sea tan fucsia. Es que a la colección no le veo tonos fucsias. Rosa empolvado. Eso es, Manuela. Madre mía, te quiero. Ay, que no me salía. Eso es, rosa empolvado. Este lo veo más fucsia. El rosa empolvado creo que es un tono de rosa fuerte que hace mejor combinación con la colección y aún así sigue siendo un tono tirando a oscuro que puede hacer buen contraste y mejor combinación con la colección. Eso es. Rosa empolvado. Ese es más fuerte. Claro, es que tú lo ves ahí y lo ves mejor. Es más fuerte, vale.
Pues nada, me tendré que conformar con esto. A ver si le puedo hacer blanco así un poquito para empolvarlo. Es que no sé cómo se hace un rosa empolvado mezclando. Bueno, la verdad es que me gusta muchísimo. Me gusta mucho. Pero el rosa no descarto luego cambiarlo. Soy muy cabezona. Vale, pues para mañana, para el directo de mañana, vamos a forrar todas estas piececitas. A ver qué... Hola, Botellín, sigue por aquí. Te quiero mucho. Vamos a probar con... Mira, con estos papeles de Alberto Juárez, los últimos que sacó. Ese va a ser uno de ellos, el blanco. Que yo creo que va a ser el de afuera. Como para que resalte mucho más el caballito, yo creo. Porque si lo pongo en el de abajo del todo, y a lo mejor pongo aquí un turquesa, me mata el caballito. Y así hace como que resalte más. Ese sería uno de los papeles. Otro, a ver, vamos a utilizar qué tela, qué tela, qué tela, qué tela, qué tela. ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué haces? Ay, a ver. ¿Cuál puedo utilizar? Esta, mira. Esta. Vamos a utilizar esta antelina para que veamos también cómo se puede forrar con la antelina y de qué manera se puede forrar con la antelina, porque se puede forrar de manera diferente que el resto de materiales. Y vamos a ver si veo una ecopiel que también le vaya a la colección. A ver, una marroncita. A ver. Estas que son de las de Artemio, que tienen pelito atrás, que la tengo muchísimo tiempo, pues no sé si combinar estas tres. La de abajo, la marroncita, la del centro que se vea solo un bordecito, esta, y la de arriba, el blanco. Y así tenemos los tres materiales. Y vemos cómo se forran los diferentes materiales. Pues yo creo que lo voy a hacer así. Así que con esto dejamos el directo por hoy, antes de que se me vuelva a apagar la cámara, y mañana continuamos, ¿vale? Ya mañana iré más directa al grano, espero sin tantos problemas, haré pruebas de sonido. A ver, pondré otro micrófono en lugar de este, tengo otros de los de pie, ¿vale? En lugar de estos micro, los de chiquitininos, tengo otro de los que van de pie, igual que un micro. A ver si se escucha mejor. Y si no se me escucha una... Como es de día, pues... Si fuera, puedo pegar voces, que no pasa nada. Que también las va a pegar mi vecina seguramente y las vais a escuchar. Así que aquí todos voceamos. Y nada, que mañana nos vemos. Que muchísimas gracias por acompañarme en mi primer directo desastre. Y que nada, que nos vemos mañanita, ¿vale? Un besazo a todas.